Por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al primer invitado de la revista de Opinión y Democracia, el doctor Pablo Encalada, académico penalista. Lo invitamos para que nos ilustre sobre esto que ha generado un enredo, que se han enredado en declaraciones primero y en aclaraciones luego. Quisiera ilustrar este tema primero con la declaración que hiciera a Ecuavisa, que ha hecho a Lenín Artieda, la vicepresidenta de la República en funciones, Verónica Abad. Desde el gabinete ministerial se hace circular el rumor de que usted, si llegara a la presidencia, le daría el indulto al expresidente Rafael Correa. ¿Lo haría? En realidad, ahí tiene que funcionar es la justicia. Siempre lo voy a decir. Sí, pero es una potestad del presidente de la República, de quien ejerza la presidencia de la República, el entregar indultos. ¿Usted lo contemplaría al menos? No tengo que contemplar algo si ya hay algo sentenciado por una justicia. Lo que tenemos que ver si esa justicia actuó bien o actuó mal. Porque yo me voy a referir al tema de la justicia en este momento, Lenín. Yo ayer le dije a usted como primicia de que iba a declarar ya a la tercera llamada de una fiscalía muy dudosa. Recordemos que el fiscal Carlos Leonardo Alarcón, que ayer tuve el gusto de conocerle dentro de esa sala, a pesar de todos nuestros llamados con mi abogado de que nos aclare en calidad de qué me estaba llamando, hasta el día de ayer, incluida en esa sala, no nos quiso decir. Por más insistencia que yo se lo hice personalmente para poder someterme a las preguntas que ellos tenían para hacerme. Preguntas de indagación que ellos tenían que hacerme. Cuando supone que era una declaración libre, voluntaria, que nos repitió él en la sala. No obstante, al ampararse en la ley que a él le corresponde de llamar a cualquier ciudadano en su autoridad de fiscal, pues yo obligadamente me tuve que también hacer uso de mi derecho al silencio sin tener en cuenta el señor fiscal de que quería que responda sin él darme antes lo que se le ha pedido por varias ocasiones. Ese es el tipo de fiscalía que nosotros tenemos. Cuando usted dice hay que revisar si la justicia ha actuado bien o ha actuado mal, ¿usted haría esa revisión desde la presidencia de la República? Solo necesitamos un sí o un no, y me refiero específicamente al caso del expresidente Rafael Correa, porque es el rumor que circula, entonces por eso particularizo mi pregunta, vicepresidenta. Le entiendo, Lenín, pero esto no se trata del presidente Correa, no se trata del expresidente Lazo. No se trata del expresidente Moreno. Esto se trata de que funcione la justicia para todos los ecuatorianos, todos, incluida mi vida, incluida la de mi hijo, que también ha sido sometida a esta barbarie de justicia que hoy tenemos. Entonces, ¿por qué tenemos que ser unos sí y otros no? ¿Acaso los ecuatorianos vivimos diferentes niveles de ciudadanos? Bien, eso dijo a Lenín Artieda de Ecuavisa. Ahora, la aclaración que hace posteriormente la vicepresidenta a una reconocida publicación como Infobae. Alianzas y pacto no existen. Recordemos al pueblo ecuatoriano que yo salí siendo muy clara del Ecuador ante el pacto que sí hizo el presidente, algo que no estaba en nuestros planes y en nuestro proyecto político. Por lo tanto, en mi proyecto político no está dar indulto a nadie, porque eso no propusimos, un binomio no propuso eso, es clarísimo. Bien, bienvenido al doctor Pablo Encalada. Algunos temas, le pediremos más adelante lo que es su especialidad, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 74, que solo se concede indulto a una persona que se encuentra privada de la libertad y que observe buena conducta posterior al delito, como dice el segundo inciso del artículo 74 del COIP. Pero aquí nos dejan algunas dudas e interrogantes las declaraciones de la vicepresidenta Verónica Abad,
que dice que en su proyecto político se va a preocupar de si esa justicia actuó bien o actuó mal. Eso no le corresponde al Ejecutivo, si aquí se respeta la independencia de funciones. Y segundo, también mezcla a Infobae, dice que no le corresponde lo del indulto, y cita 3 casos: los expresidentes Lasso, Moreno y el prófugo en Bélgica, que son diferentes. El último al menos tiene una sentencia ejecutoriada por cohecho agravado. Por favor, doctor Encalada, ilústrenos. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a toda la ciudadanía. Un gusto estar acá. Sí, a mí me parece que lo que pasa con la vicepresidenta es que se enreda, ¿no? Innecesariamente se enreda en con esas respuestas. Creo que no son lo suficientemente claras como para zanjar estas dudas que se intentan sembrar desde el Ejecutivo, porque es evidente que lo que se busca es generar temor a la ciudadanía de las decisiones que ella pueda tomar en que suceda a la presidencia de la República, que lo hace por la campaña del presidente, ¿no es cierto? Pero eso es otra cosa. Lo cierto es que en el tema de indultos y amnistía, la Constitución es muy clara y la Corte Constitucional también se ha pronunciado en ese sentido. Hay 2 figuras que creo que hay que tenerlas claras: la amnistía y el indulto. La amnistía, que es esta atribución que tiene la Asamblea Nacional de perdonar, si usted quiere, de olvidar la amnistía, olvidar los delitos cuando se trata de delitos políticos. Y ahí tiene una excepción que es para ciertos delitos, entre estos los delitos contra la administración pública, como es, por ejemplo, el caso de la sentencia de cohecho que tiene Rafael Correa, por ejemplo, ¿no es cierto? O Lenín Moreno también. Bien, y lo otro es el indulto. El indulto, en cambio, es una institución que aplica por fines humanitarios, ¿no es cierto? Es el perdón de la pena. La amnistía es el olvido de todo. No existe el delito ni pena. En el indulto, en cambio, no hay un desconocimiento del delito, sino que hay un perdón de la pena. Y esto se debe a motivos humanitarios. Para la Asamblea Nacional hay restricción en cuanto a los delitos que se puede aplicar. Pero para el presidente de la República no hay ninguna restricción para aplicar el indulto en cuanto a los delitos, ¿sí? De hecho, Correa y Moreno indultaron a algunas personas por el delito de peculado. Es decir, bajo esa perspectiva, un presidente de la República sí podría indultar por el delito de cohecho o soborno, que es por lo que está condenado Correa. Pero, y aquí pues es lo más importante, de acuerdo a la Constitución de la República y a una sentencia de la Corte Constitucional, tiene que haber privación de la libertad. Es fundamental. Tiene que haber privación de la libertad y luego un buen comportamiento con lo cual se pueda acreditar que esta persona o cualquier persona se haya beneficiado de un indulto. Así que, de acuerdo a los hechos, no hay ninguna posibilidad de que Correa sea beneficiado por un indulto. En este caso, ¿no es cierto?, si es que la presidenta sea la actual vicepresidenta, se asume las funciones. Así que eso, por más que quieran o no quieran, no es posible. Ahora, yo decía hace unos días en mi cuenta de Twitter que así como quieren hacerle interpretar la Constitución al procurador en el caso de la supuesta no necesidad de encargar el mando para hacer campaña, que es lo que quiere el gobierno, yo decía más adelante o en otras próximas elecciones, gana el correísmo y capaz se les ocurre hacer lo mismo, ¿no es cierto? Consultarle a un procurador afín a ellos que les diga cualquier cosa y entonces puedan interpretar que se pueda dar un indulto en otras circunstancias que no sean las previstas en la Constitución. Así que en términos jurídicos serios no cabe, pero claro, uno nunca sabe qué puede pasar con estos precedentes que se quieren sentar. Doctor Encalada, en el tema, como usted bien ha señalado, dice la Constitución amnistía, es borrar, en este caso, que no correspondería, porque de por medio, en el caso que analizamos, hay una sentencia ejecutoriada y lo que se le está endosando a la vicepresidenta y que se ha enredado, correspondería el indulto, pero tampoco por el COIP no está privada de libertad como para analizar la posibilidad de un indulto, ¿no? ¿Así es? Sí, por supuesto. Mientras no haya
Mientras no haya una privación de la libertad, eso es un requisito fundamental. La sentencia condenatoria, que sí la hay, es sentencia condenatoria, privación de la libertad y buen comportamiento posterior a la privación de la libertad, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con que una persona haya logrado rehabilitarse, ¿no es cierto? Y que en el tiempo que está privada de la libertad, ya en el proceso de rehabilitación, tiene que haber informes del SNAI en este caso que dicen si esta persona está en estas circunstancias. El indulto tiene que ver principalmente, o exclusivamente diría yo, con temas humanitarios. ¿Sí? No, la amnistía tiene estas connotaciones políticas, ¿no es cierto? Como cuando, no sé, se dieron los casos estos de los amnistiados de ISA y esta otra gente, que se dice de parte de la Asamblea, se trata de un hecho político, ¿no es cierto? Porque ellos estaban, qué sé yo, en defensa de tal o cual tesis política y que por eso cometieron actos contrarios a la ley. Y entonces, para salir de este enredo que tenemos, en este enredo político, la Asamblea decide olvidarse de aquellos delitos, ¿no es cierto? En el indulto, en cambio, hay una cuestión de carácter humanitario. Y una persona que está sufriendo, generalmente es una enfermedad, una persona que está condenada a cualquier delito, ¿no es cierto? Y está sufriendo una enfermedad grave, qué sé yo, no sé, un cáncer, y está en la casa. Entonces, el presidente de la República tiene esta atribución no de intervenir, no de decidir si es que hay o no hay delito. El indulto solo es el perdón de la pena. Y claro, en el supuesto no consentido, que Rafael Correa venga al Ecuador, que esté preso y que luego de eso lo indulten, eso no significa que las otras consecuencias de la pena se extingan. Es decir, cuando una persona es condenada por un delito contra la administración pública, para un delito de corrupción, tiene una pena adicional muy importante, que es la prohibición perpetua de ejercer un cargo público o de ser candidato a cualquier dignidad. Y con esto, si es que esto pasara, el bien se entrega y lo indultan, lo único que se le perdonaría es el cumplimiento de la pena, pero no las otras consecuencias, como esta tan importante, que es la muerte política. Esto es importante, doctor Encalada. En el escenario, y usted bien ha dicho, alguien que está con un cáncer terminal, se invoca al presidente que le dé un indulto porque está sus últimos días ya desahuciado, lo que se dice comúnmente, para que vaya a morir en su domicilio. Son casos extremos. En ese caso, no es que se le borra la pena, digamos, se le indulta para que salga, no se borra la pena, y en el caso que es materia de análisis, aquí lo complementario, lo que usted decía, por ejemplo, lo que consagra la Constitución, lo que consagró la consulta popular del 4 de febrero del 2018, pierde los derechos políticos y esos no se restituyen con un indulto. Correcto, de ninguna manera, eso persiste. Por lo tanto, claro, yo los invito también a reflexionar en el sentido de que ya Correa algunas veces ha pronunciado en el sentido de yo no quiero indultos, ha dicho él. Y claro, ellos saben perfectamente que un indulto, porque si es que ganaran en algún momento el correísmo, ellos tienen, digamos, a la mano la posibilidad del indulto, ¿no es cierto? Yo me imagino, no sé, pues que el tipo se va y se presenta a cumplir la pena en un consulado, qué sé yo. Los políticos son muy hábiles para inventarse cualquier interpretación de la ley. Y él ha dicho, yo no quiero ningún indulto, claro, porque sabe que el indulto no lo perdona de esa otra prohibición que es la muerte política. Y ese creo que es una de las consecuencias para él, ¿no es cierto? Para un político son las consecuencias más importantes, porque insisto, no puede ser candidato ni a miembro de una junta parroquial. Entonces esto hace muy difícil que sea de interés de ellos, ¿no es cierto? Obtener el indulto. Pero claro, insisto, yo creo que aquí está bien tener claridad sobre este tema. Creo que la vicepresidenta se enredó en ese juego de palabras, pero creo que hay que tenerlo súper claro, que ella no lo puede hacer, no lo podrá hacer, así que no está dentro de las posibilidades de su campo de acción si es que sucede la presidencia. Claro, en lo que señala el doctor Pablo Encalada, por ello ellos lo que buscan, y ha sido un afán público, incluso desde la Asamblea, el que legalmente se revise la sentencia, como consagra el COIP artículo 658, que es otra cosa. Explíquenos, por ello el deseo de ir a la revisión de la sentencia. ¿Qué implica eso, doctor Encalada?
Sí, sí, por supuesto. Creo que todos hemos sido testigos de que, digamos, ese es el objetivo primordial de este partido, que es buscar la revisión de las sentencias que existen contra el Correa y contra todo digamos, su grupo. Son varias las personas que están condenadas. Y claro, digamos, la única vía es la vía del recurso de revisión. Tanto así que en los últimos meses, hace algunos meses ya, intentaron una reforma al COIP para ampliar las posibilidades de revisión de sentencia. Porque está en la ley previsto una posibilidad que es el recurso de revisión, un recurso extraordinario, por el cual, y a pesar de que haya sentencia condenatoria, pero si es que hay prueba nueva, se puede revisar una sentencia. Pero esto es súper difícil, digamos, están previstas en la ley las posibilidades. Yo solo para simplificarlo, les diré que es cuando, por ejemplo, si hay una sentencia de homicidio y sucede que el muerto aparece vivo, ¿cierto? O sea, cosas tan excepcionales que puede ameritar para que se revise una sentencia. O que una prueba fundamental después se determina a través de otro juicio que ese perito, no sé, que hizo un peritaje de X cosa, se determina que ha sido un peritaje fraudulento, ¿no es cierto? Entonces esto, pues está bien que esté en la ley esto, pero se aplica de una manera absolutamente excepcional y esta es la única vía por la cual el correísmo aspira a revisar esta sentencia. Y para eso, como hemos conocido en los casos Metástasis y Purga, ha habido intentos de tomar de la justicia, ahí están las confesiones de Javier Muñoz, han habido estos intentos de reformar la ley a través de estas reformas en la Asamblea Nacional, es decir, ellos no han escatimado en esfuerzos para tratar de obtener ese objetivo, que es revisar la sentencia de Correa, porque saben que el indulto, en algún momento, si es que ellos ganan, parecería muy fácil hacerlo, ¿no es cierto? Pero no les alcanza para los fines que ellos tienen, que es habilitarlo nuevamente políticamente a Correa. Lo que usted señala, el COIP entonces consagra la posibilidad del recurso de revisión, bien dijo usted, el primer punto en el 658, si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, o si existen dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción. Es decir, algo extraordinario, no una cosa simple, como ya ha ocurrido la presentación de recursos de revisión. Lo hizo el ex asesor jurídico de la presidencia, el doctor Alexis Mera, y fue rechazado en principio. Es un recurso extraordinario para llegar a una revisión, doctor Encalada. Absolutamente extraordinario. Pero claro, también hay que decir que no se agota con la presentación de un recurso, ¿cierto? Es decir, puede presentarlo cualquier persona que esté sentenciada las veces que ésta quiera, pero siempre y cuando haya nueva prueba. Eso es fundamental para la presentación de este recurso, pero esa prueba además tiene que ser trascendente, tiene que ser nueva, hay algunos requisitos, algunas circunstancias por las cuales se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, en las reformas que pretendieron introducir, querían incorporar una posibilidad de que se revisen cuestiones de procedimiento, es decir, que ya después de dictada la sentencia, otro tribunal diga, no, aquí hay una violación de trámite y por lo tanto declaro la nulidad. Cuando el espíritu, si usted quiere, de este recurso es un espíritu que atiende a una injusticia evidente, ¿no es cierto? Una cuestión fáctica. Si yo no puedo mantener una sentencia si es que el muerto aparece vivo. Yo no puedo mantener una sentencia por un delito de falsificación, por ejemplo, si es que el perito ha sido comprado para que diga que ese documento es falso y después en otro juicio se determinó que ese perito cometió perjurio. ¿No es cierto? Es decir, la justicia debe tener una ventana habilitada para que en caso de una injusticia evidente sobre los hechos, ¿no es cierto?, tenga que ser revisada. Pero esto, insisto, en la práctica, yo soy un abogado litigante, esto es prácticamente imposible obtenerlo en la práctica, aunque han habido casos, creo que emblemáticos, como los casos de Galo Lara y su esposa, que tuvieron una revisión, ratificó su inocencia por vía de recurso de revisión. Así que sí, son excepcionales, pero han habido casos. Un tema final por ahora, doctor Pablo Encalada. ¿No debe preocuparlo que la vicepresidenta, también con desconocimientos, cuando le insiste Lenín Artieda de Coavisa, ella dice que se va a preocupar si esa justicia actuó bien o actuó mal? ¿Le corresponde a un presidente o una presidenta, en este caso, si llega a encargarse del poder? Sobre todo ella no puede hacerlo. Yo creo que ahí, no sé, la cogieron en curva,
No sé si ella quiso dar ese mensaje dubitativo. No sé cuál fue su intencionalidad. Lo que sí sé es cuál es la intención del gobierno. La intención del gobierno es generar esta nube de dudas para que la vicepresidenta, digamos, para tener más razones para no encargarle el poder. Eso sí sé. Las respuestas de ellas me parecen imprecisas, me parecen desacertadas, pero lo cierto es que no lo puede hacer. Entonces, por más que ella diga cualquier cosa, llegada al poder, y menos en el tiempo que va a estar, si es que llega a estarlo, si es que se lanza el presidente Noboa, no va a poder hacerlo. Hay una imposibilidad absolutamente clara en la Constitución de la República, así que no, diga lo que diga, esto es hay una imposibilidad de carácter constitucional. Claro, disparos al aire que desvían la atención de problemas más importantes. Muchas gracias al doctor Pablo Encalada, académico y penalista, abogado en libre ejercicio, por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, buen día con todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni. Temas de interés, las tareas que cumple el Consejo de Participación Ciudadana, y también hablar de la acción de protección presentada por la consejera Nicolás Bonifaz para intentar retornar a la presidencia del organismo. Desde 1984 con Gonzalo Rosales.